Hola, ¿cómo están? Bienvenidas todas, bienvenidos todos a una nueva semana de Cadena Nacional. Vamos a comenzar el día de hoy hablando con quien es actualmente el expresidente de la Asociación Nacional de Fiscales. Distinta a la conversación que tuvimos hace algunos días atrás con el actual presidente justamente de esta asociación. Por lo mismo está junto a nosotros durante esta jornada Claudio Uribe. ¿Cómo está? Bienvenido a Cadena Nacional. Muchas gracias. Bien, acá estamos. Oye, y además bien acontecido usted, Claudio, con todo lo que ha tenido que ver con lo que ha sido su salida, pero además de eso queremos hablar respecto a la condición en la que trabajan, en la que se desempeñan los fiscales actualmente en Chile, algo que usted conoce muy bien. Y por lo mismo arrancamos con el siguiente titular que dice lo siguiente: histórico expresidente de la Asociación de Fiscales, es decir, usted, renuncia al Ministerio Público. No ha existido suficiente fuerza para resistir a las presiones políticas. ¿Es esta la razón que termina determinando su salida por la cual usted toma esta decisión? La verdad es que son varias razones. Esa es una, ya, pero es la que eligió el medio, digamos, que hace ese titular para destacar, pero son varias razones. Efectivamente, una de ellas es que uno espera de la conducción nacional del Ministerio Público que haya la fortaleza suficiente para defender a los fiscales cada vez que son presionados políticamente, porque presiones siempre van a existir, ¿ya? Y lamentablemente yo no noto, muchos no notamos la suficiente fuerza en la autoridad para resistir las presiones, para defender al Ministerio Público frente a las presiones y pararse para decir que nosotros lo único que tenemos que hacer es investigar delitos, sin mirar el color político, sin mirar las motivaciones, sin mirar nada, mirando solamente el delito cometido. Pero para entender eso, ¿se refiere particularmente a lo que tiene que ver con esta gestión del fiscal nacional, en este caso de Jorge Abt? Yo hablo de la gestión del fiscal nacional, no centrándola exclusivamente en él. La Fiscalía Nacional es un equipo compuesto por diversas personas, pero efectivamente la cabeza de eso es el fiscal nacional Jorge Abt. Sí. Bueno, usted además ha tenido la particularidad de haber sido reelecto en 3 oportunidades, o sea, de larga data, no solamente en el Ministerio Público, sino que además en el cargo de presidente de la Asociación Nacional de Fiscales. Nos decía, bueno, en gran medida esto tenía que ver con las presiones políticas, pero también nos dejaba entrever que para su decisión habría otro tipo de razones. ¿Cuáles además se suman a esto? Yo ya lo he expresado en distintos medios. Acá tiene que ver también esto con el convencimiento de que no ha habido voluntad dentro del Ministerio Público, de las autoridades del Ministerio Público, para cambiar la realidad que viven los fiscales. Es decir, acá tenemos colegas que tienen más de 1.000 causas, 1.500, 2.000 causas al año, que tienen que investigar todas esas causas, que no disponen de los medios mínimamente necesarios para ello. Acá colegas que, claro, no solamente tienen que investigar miles de causas, sino que no tienen ningún apoyo. Es decir, además de la sobrecarga, no están las herramientas para poder ejercer eso. Claro, claro. O sea, hay cerros de causas, sumado a que no hay nadie que le pueda colaborar a uno para trabajar, sumado a que, por ejemplo, tampoco tenemos control alguno sobre lo que hace la policía. Es decir, no tenemos la capacidad, por un lado, en términos de tiempo, de saber qué diligencia está efectivamente desarrollando la policía de las que se les encomiendan, y por otro lado no hay una dependencia jerárquica que permita a los fiscales interactuar con la policía de debida forma. Hoy día, si un policía no hace lo que un fiscal le manda en una orden de investigar, por ejemplo, no pasa nada. Absolutamente nada. No pasa nada, o sea, no pasa nada, no hay nadie que realice esa gestión. O sea, no, pero no solamente eso. Si un fiscal le encarga a un policía que le tome declaración a determinadas personas y ese policía no lo hace, no lo hace y punto. Porque no hay una dependencia jerárquica, no hay una capacidad de controlar esa gestión del policía. Entonces, y eso, perdón, y aquí para entender nada más cómo funciona, pero eso administrativamente no tiene ningún tipo de sanción, no tiene ningún tipo de repercusión para el policía que no hace la investigación. Se le puede representar a la superioridad de ese policía, pero de ahí no pasa nada más, digamos. Porque, ojo, muchas veces los policías no hacen las cosas porque no quieran, sino porque su propia superioridad, a la que uno le oficia, les da otras instrucciones o les da otras indicaciones porque los necesita para otras cosas. Entonces hay un cúmulo de cosas.
no tenemos, tenemos muchas causas, no tenemos tiempo para trabajar, no tenemos capacidad interna dentro de la Fiscalía de investigar como es debido. La policía, que es el órgano externo, los órganos externos que nos debiesen colaborar, tampoco hay una dependencia jerárquica sobre ellos, y al final igual los fiscales tienen que dar la cara frente a la comunidad, haciéndose cargo de la calidad y de la eficiencia de las investigaciones. Claro, entonces uno llega a un punto en que ahí, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo me hago cargo profesionalmente de esta situación? En mi caso yo creo que la única solución era renunciar. Y lo hago con la propiedad de quien habla, más que por su historia personal, que sí, hay mucho de eso, con la propiedad de quien, como tú dijiste, ha sido 3 veces presidente de la asociación, que conoce la realidad de todo Chile y sabe que este es un problema institucional del Ministerio Público. Bueno, y por lo mismo queremos ahondar también en todas estas problemáticas, conocer en gran parte esta realidad, pero además de eso, y comenzábamos también abriendo esta conversación con lo que había sido esta entrevista con el medio de comunicación, el diario La Tercera. Queremos revisar algunos extractos porque tenemos la siguiente gráfica que dice lo siguiente. El fiscal nacional, de quien también conversamos recién, está más preocupado de terminar su periodo, que conducir la institución. No ha existido suficiente fuerza para resistir las presiones políticas. Si pudiéramos llevarlo a lo concreto, ¿qué tipo de presiones políticas son las que recibe actualmente el fiscal nacional? A ver, presiones políticas en un órgano que se preocupa de administrar justicia y de perseguir delitos siempre va a haber. Entonces, y todos podemos recordar, por ejemplo, episodios donde se terminó no llevando a juicio al senador Moreira, me da lo mismo el sector político de él, y se le dio una salida alternativa, donde otras cuestiones, donde por ejemplo, ahí, para centrarnos en lo de Moreira, por ejemplo, ¿por qué no se le llevó a juicio? Bueno, es una buena pregunta, pero también otra pregunta que nosotros nos hacemos es por qué se aceptó una reunión con Enal Larraín, que en ese momento era presidente de la UDI, no, el actual, en este momento es actual ministro de Defensa, o sea, perdón, de Justicia, en ese momento estaba como presidente de la UDI, pero de todas maneras hay una reunión previa junto a Jorge Abbott, y uno entendería que tratándose de poderes separados debiese haber una autonomía, no sé, vio bonito al menos esa reunión en la fase previa a lo que está ocurriendo con Moreira. Claro, que si uno lo suma, por ejemplo, a cuando el fiscal nacional dice en un aniversario que los fiscales debemos velar, no recuerdo las palabras exactas, pero la idea era que había que velar por los equilibrios parlamentarios, por no alterar las mayorías del Congreso, a propósito de los desafueros, cuestión que obviamente no le tiene que interesar a los fiscales porque no es parte de su labor. Ahí uno entiende que el foco no está bien puesto, y eso lo vinculo con no hacerse cargo de los problemas de la institución, porque paralelamente uno se encuentra con que tendríamos que tener una autoridad que golpeara la mesa frente a los poderes públicos, haciendo presente todas las carencias que tenemos, ya demandando modificaciones de tipo de recursos, modificaciones legales, modificaciones de todo tipo. Y si tenemos en realidad una autoridad que cede frente a este tipo de situaciones, que parece estar más bien preocupado de llevar la fiesta en paz, por decirlo de alguna manera, claro, ahí no hay mucha solución. Pero en este caso en particular, al menos durante lo que ha sido esta gestión, ¿el actual fiscal nacional ha cedido esas presiones políticas? Desde su punto de vista. Claro, la mujer del César no solo debe serlo, sino que debe parecerlo. Uno siempre va a poder encontrar una explicación técnica para alguna decisión que se toma, ¿ya? Siempre. Y entonces, si yo digo, oye, no, si él ha cedido las presiones, alguien me va a decir, no, pero si finalmente la decisión la tomó tal fiscal regional o la decisión estaba dentro del marco de las facultades. Y eso va a ser verdad. Pero el problema es que, sumando todas estas cuestiones, queda una sensación extraña que no es grata, y donde uno no comprende por qué siempre al final, o no siempre, en la gran mayoría de los casos se termina optando por la solución dentro de las posibles que le queda mejor al mundo político. Bueno, de hecho, por ejemplo, en este caso además se anunció que iba a haber una inhabilitación en lo que tiene que ver con el caso Penta, porque había una relación ahí media familiar con el actual ministro Moreno. Y en ese entonces además era presidente de Penta, o sea, en el fondo ahí habían quizás cosas cruzadas, pero finalmente eso no ocurrió. No, ahí no sabría, ahí ya el detalle de la causa
no sabría decir, porque, ojo, en definitiva todas estas decisiones las terminan tomando el que firma siempre es un fiscal regional, no es el fiscal nacional. ¿Ya? Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y para qué se anda reuniendo el fiscal nacional con esta gente? ¿O por qué hay mensajes extraños en esta materia? Claro, además que para otro tipo de causas, yo no sé si es que el fiscal nacional se reúne con todas las partes interesadas o cercanas más bien de una persona en particular que está siendo procesada, por ejemplo. Mira, ahí tenemos además el titular de lo que estábamos hablando recién, para poder ponerlo en contexto. Penta. Fiscalía admite que Abbott y Larraín se reunieron por situación de Moreira. Lo que hablábamos recién respecto a esta reunión, entonces, que sucede en la fase previa, entonces, de todo lo que fue este caso. Y por lo mismo se consigna entonces aquella reunión entre el entonces presidente de la UDI y además entonces el actual fiscal nacional. ¿Le ha hecho daño este tipo de señales, cree usted, a la confianza que existe en el Ministerio Público y particularmente en el rol del fiscal nacional? Evidentemente todas estas reuniones, todas estas cosas, el daño en imagen que hicieron al Ministerio Público fue grave y yo no veo que hasta ahora se haya reparado de modo alguno. ¿Ya? Sí, así que en ese sentido, respondiendo derechamente la pregunta, sí, le han hecho daño. ¿Y ese vicio, podríamos decir, cuál es su origen? En el sentido de que esto se produce, porque al inicio de esta conversación decía, bueno, no necesariamente solamente la figura del actual fiscal nacional, sino que en general la manera en la que está estructurado esto podría ser complejo. ¿Ese vicio vendría de el nombramiento de los fiscales nacionales a lo largo de su historia, que está vinculado también a decisiones políticas, o hay otro tipo de situaciones que lo hacen más complicado y que esa autonomía se vuelve quizá un poquito más difusa en lo que tiene que ver con el ejercicio de esa labor? A ver, las decisiones y las organizaciones están rodeadas de personas y por lo tanto uno siempre, todo es una mezcla de situaciones, pero desde ya el sistema de nombramiento del fiscal nacional ha demostrado ser un muy mal sistema. Este sistema donde, claro, se dijo ya que pase por todos los poderes del Estado, pero resulta que después de pasar por la Corte Suprema hay que ir al Senado y al Presidente de la República, que son órganos netamente políticos, y ahí se producen unas conversaciones donde, ojo, yo tengo la impresión de que en la última elección de fiscal nacional no uno, sino que prácticamente los 5 miembros, no estoy seguro que los 5, pero varios de ellos se reunieron con políticos, conversaron, explicaron sus propuestas a senadores al mismo tiempo que se estaba definiendo el curso de causas como Penta, como Soquimich y otras varias. Digamos, entonces, claramente ahí el componente político es pésimo, es muy malo. Entonces, a lo mejor debiese buscarse un mecanismo mucho más técnico, una forma de definir a estas autoridades pensando mucho más en una estructura de carrera, de análisis de méritos externos, alguna otra forma, pero no mezclar al Senado y a la Presidencia de la República en una designación de un cargo que finalmente tiene una altísima probabilidad de tener que litigar contra esta misma gente. Y en este caso en particular, siguiendo además también todo lo que ha sido el tema de las platas políticas, ¿cree usted que el nombramiento de este fiscal nacional, de Jorge Abbott, tuvo algún impacto en lo que fue el desarrollo de esas causas y que no se prosperara mucho más allá de la investigación? En todo lo que tiene que ver, vuelvo a reiterar, con las platas políticas. A ver, lo que pasa es que aquí hay dos niveles. Por un lado, es evidente que el fiscal nacional anterior, respecto al cual yo tuve muchos desencuentros, pero hay que reconocerle que fue capaz de asumir él mismo las investigaciones por platas políticas, no solamente Penta, sino que varias, le dio un impulso. Es indudable que ese impulso se perdió. O sea, en esa época cuando estaba bajo la gestión de Cuando pasamos de Chaguán a Abbott se pierde el impulso. Si eso fue responsabilidad exclusiva del fiscal nacional, es una cuestión un poquito más opinable. También no es lo mismo investigar que ya definir, que ya llegar al momento en que se definen las acusaciones, en que se define si se va a juicio. Hay que ser honesto en eso. Digamos, es más fácil o es menos riesgoso llevar adelante una causa cuando se está investigando que ya cuando tenemos que acusar y llevar las causas a juicio. Pero yo lamenté mucho, por ejemplo,
que una muy buena decisión que en su minuto tomó Sabastián, que fue asumir personalmente las investigaciones, después el fiscal nacional haya empezado no solamente a delegarlas, a traspasárselas a fiscales regionales, sino que a dividirlas. Tú tomas esto otro, todo, con lo cual también perdía fuerza las investigaciones. Claro, bueno, y además hubo impactos también, por lo que hablamos también hace algunos días atrás, lo que tuvo que ver con la renuncia de 2 fiscales, muy relevante además para este tipo de temas, como fue el exfiscal Gajardo y el exfiscal Norambuena. Hubo un impacto también en aquello, en el funcionamiento. Sí, claro, es que eso fue, yo diría que fue un tremendo acto de valentía de Gajardo y Norambuena. Fue una reacción ante una causa que ellos estaban llevando, que entendían que había que llevar a juicio, y la decisión de no hacerlo. Y claro, cuando tenemos una fiscalía que no escucha a los fiscales que están a cargo de las investigaciones, claramente tenemos perdidas las prioridades ahí. Claro. Bueno, yo creo, eso sí, respecto a lo que acaba de mencionar, de que no escucha. Quiero revisar parte de otro extracto que tenemos y que muestra lo siguiente sobre esta entrevista que estábamos aquí consignando del diario La Tercera, con fecha del 29 de julio del año 2021. Dice lo siguiente, Claudio: hay más preocupación por el impacto comunicacional de algunas investigaciones por quedar bien frente a grupos de presión, cuando esas son cuestiones que los fiscales no debemos mirar. Entonces, hay un tema también de imagen involucrado, la manera en la que se presenta esto, en este caso ante el poder más que ante la ciudadanía, me da la sensación. No, en este caso... ¿Cómo lo podemos explicar? Lo que pasa es que muchas veces investigar penalmente es impopular. ¿Ya? Y ojo, que aquí cruzamos con todos los sectores políticos. Acá a veces las investigaciones son lentas, son dificultosas. Los fiscales tenemos que tomar decisiones que no siempre son populares. Hay causas de connotación donde a veces no se puede pedir la prisión preventiva, no hay antecedente o hay que hacer más diligencia. Y claro, eso puede provocar y eso provoca a nivel comunicacional una crítica muy fuerte a la fiscalía, ya a los fiscales a cargo de las investigaciones. Y en ese sentido la autoridad pareciera preocuparse más de la imagen que de poner los puntos sobre las i y defender a los fiscales. Estoy pensando, por ejemplo, en causas de connotación pública, donde hemos tenido casos de personas desaparecidas que posteriormente han sido encontradas fallecidas. Claro, ahí enfrentamos mucha crítica a nivel de medios de comunicación, de redes sociales. O más reciente, por ejemplo, todo lo que ha tenido que ver con las causas del estallido social y los presos también en las causas del estallido social, donde se han construido unas caricaturas gigantes, y la Fiscalía Nacional, a mi entender, no ha entrado con suficiente fuerza a aclarar el punto. Pero estoy pensando además, por ejemplo, en estos casos, el caso Ámbar u otros casos parecidos, ¿ya? Donde se dicen muchas cosas a nivel de redes, se inventan muchas cosas, y la Fiscalía Nacional, probablemente para no entrar en un terreno donde es difícil, donde es complejo, donde hay muchas sensibilidades, se hace a un lado, claro, y que al fiscal que está en la causa lo crucifiquen sin ningún problema. ¿Ya? Pero en el caso, por ejemplo, de las platas políticas, yo creo que la voz de la ciudadanía era bien clara respecto a cómo haber sido quizás la gestión de esto, y por algo además terminan rehusando 2 fiscales. Sí, claro, que tenían que investigar justamente este tipo de temas delicados. O sea, ahí hay más que nada, da la sensación, una decisión que proviene mucho más de la cúpula que de lo que podría haber sido la imagen, lo popular o lo impopular, como menciona usted mismo. Sí, yo estoy de acuerdo, sin conocer los detalles, pero pareciera que ahí la decisión fue una decisión tomada en altas esferas, por decirlo de alguna manera, porque claro, lo evidente es que los fiscales de las causas ahí lo que querían era ir a juicio. Y si el fiscal que lleva la causa y que conoce bien la investigación quiere ir a juicio, por favor explíquenme por qué no le hacemos caso. Claro. Hablábamos también recién respecto a, bueno, no solamente la gestión de Jorge Abot, sino que también algunas realidades que enfrentan los fiscales. Hubo una encuesta secreta y quiero abordar ese tema, y dice lo siguiente, además, un titular que tenemos sobre este tema de Radio Bio Bio. Dice: encuesta secreta, fiscales destrozan gestión de Abot y revelan discriminación a minorías sexuales. Se trata además de una convocatoria a 696 personas, fiscales además convocados, participaron 380, y dentro de eso, y volviendo aquí a la figura de Jorge Abot, dentro de esa evaluación, el 50%
evaluó la gestión del actual fiscal nacional como deficiente y un 40% lo hizo como adecuada. O sea, solamente en ese término. ¿Qué es lo que está gatillando ese resultado? Que en el fondo la mitad considera entonces esta gestión como deficiente. A ver, yo, si bien me tocó participar en la génesis de la encuesta, no me tocó participar tanto en el análisis de los resultados, pero yo diría que lo que refleja es un poco lo que estamos hablando. Los fiscales, un porcentaje relevante de fiscales, siente que no tiene apoyo de la autoridad, siente que no tiene medios para trabajar, siente que hay una sobrecarga de trabajo, que trabaja muchas horas y que más encima cuando hay un problema nadie lo defiende. Y que tiene que ponerle la cara a las víctimas, tiene que ponerle la cara a la ciudadanía, haciéndose responsable de investigaciones en estas condiciones. Yo diría que ese es el resumen de lo que tenemos con la encuesta. ¿Y qué pasa con la independencia? Porque también hay un resultado que es bien revelador, que dice lo siguiente. Bueno, si bien el 50,8%, en fondo un poquito más de la mitad, considera que la conducción de la Fiscalía Nacional opera con independencia, de todas maneras igual hay un 41,2% que cree lo contrario, que no existiría entonces esta independencia en la manera en la que se está conduciendo actualmente la Fiscalía Nacional. Digo actualmente porque está midiendo esta gestión. ¿Tiene real independencia el fiscal nacional desde su punto de vista? La verdad es que, formalmente la tiene, ya legalmente la tiene. ¿Y en la práctica? En la práctica, es que ahí entramos al terreno de lo opinable. Uno muchas veces no entiende por qué siempre la decisión es la más cercana a quedar bien con todo el mundo, ¿ya? Cuando a veces uno piensa que no debiese ser la decisión más adecuada. Entonces, claro, no hay, y eso tengo que reconocerlo, violaciones flagrantes a la independencia. Pero es una salida más diplomática, uno podría llevarlo más a esas artes que lamentablemente, necesariamente lamentablemente a veces uno siente que uno no ve claras las motivaciones detrás de las decisiones. Pero claro, mentiría si digo que acá hay situaciones de flagrante violación de la independencia, yo no he visto. Y en todo lo que tiene que ver además con lo que veíamos en el titular respecto además no solamente a la gestión del fiscal Abbott, sino que también sobre lo que decían respecto a la revelación de discriminación a minorías sexuales. ¿En qué contexto ocurre esto? ¿De qué manera también esto impacta entonces en la actual cultura institucional que existe al interior del Ministerio Público? Yeah. No, yo, para ser bien franco, yo ahí no formo parte del análisis de esos resultados y no logro detectar dónde estaría eso. Yo no veo ese tipo de discriminaciones al interior del Ministerio Público. Pero sí, de todas maneras, nos daba cuenta también de que hay una sobrecarga importante de trabajo, hay fiscales que llevan 1.000, 2.000 causas, como decía usted, al año, y lógicamente eso también tiene un impacto en la salud mental, que es algo que mide además esta encuesta, y que el 95,9% considera que los principales trastornos que sufren los fiscales son vinculados al estrés, al insomnio, crisis de pánico, dada esta sobrecarga laboral. Sí, nosotros, la verdad es que durante el tiempo que me tocó trabajar en la dirigencia, detectamos mucho temas como trastornos relacionados con algo llamado doble presencia incluso. Es decir, que la incapacidad que tenían los colegas de desconectarse. ¿Ya? Es decir, esa cosa que tú no puedes estar en tu casa, llegar a tu casa, disfrutar de tu familia, porque tienes que estar permanentemente pendiente de lo que está ocurriendo en el trabajo, ¿ya? Y eso tiene que ver con la gravedad de los hechos que uno tiene asignados, con el poco tiempo que tiene para darle una respuesta adecuada, porque cuando yo tengo que resolver en 30 segundos una situación que es grave, pues que necesariamente voy a quedar con la inquietud de si obré bien o no, porque no pude hacer un análisis detallado de los antecedentes. Y eso, replicado a través del tiempo y a través de los años, genera problemas de salud mental. Y por lo mismo, en lo que tiene que ver entonces con el actual fiscal nacional, ¿cuál es su responsabilidad para resolver este tipo de situaciones que ustedes han venido denunciando sobre lo que son sus funciones? Y también, ¿qué tipo de solución
ve usted, Claudio, para poder salir entonces de este tipo de situaciones? ¿Hay alguna solución concreta que quizás no se esté tomando actualmente y que podría explicar una salida a toda esta manera en la que están operando ustedes? Es que la crítica tiene que ver también con la solución. Porque, a ver, somos un país de recursos escasos. No van a aparecer mágicamente cientos de fiscales adicionales, miles de funcionarios adicionales, que sería la solución más obvia. Es decir, aquí faltan manos, falta horas hombre para trabajar. Quizás eso más a largo plazo. Claro. Sí, asumiendo que no necesariamente va a llegar, porque el país tiene muchas prioridades. Yo entiendo que la justicia es una prioridad relevante, pero no es la única. Pero sí, yo siento que hay cosas que sí, que se pueden hacer, pero requiere algunas condiciones. Desde ya, hacerse cargo de que el problema es serio, destinar los recursos como corresponde, concentrar los recursos en la investigación criminal, que es lo más relevante que hacemos. Tenemos mucha gente, especialmente funcionarios dedicados a tareas administrativas, que me imagino que tienen su relevancia, pero que en tiempos de crisis es menor, es decir, controles estadísticos, hay gente dedicada a vigilar incluso los ingresos computacionales. Hay mucha gente dedicada a otras tareas dentro del Ministerio Público que a lo mejor podríamos concentrar en la investigación criminal. Claro, incorporarlo. En la Fiscalía Nacional hay más de 200 profesionales que a lo mejor podría parte de ellos, en vez de hacer lo que hacen, que me imagino que es muy relevante, colaborar con la investigación. Y ojo, y aquí viene la parte, y eso no lo ha hecho el Fiscal Nacional, sumado a otro tema, que es que hay que plantarse firme frente al resto de las autoridades y decirle, oye, acá tenemos un problema, necesitamos soluciones. Un solo ejemplo para terminar la idea. A propósito de la pandemia, se han creado numerosas mesas de trabajo, y el Ministerio de Justicia ha liderado como toda una serie de discusiones para ver cómo nos hacemos cargo del aumento de causas que se está generando, de todo el colapso que se prevé que va a tener el sistema judicial. Y eso ha originado medidas de emergencia hacia los tribunales, incluso hacia la Defensoría, pero prácticamente nada hacia la Fiscalía. Y eso tiene que ver, a mi juicio, con una autoridad que no se empodera lo suficiente frente a otros poderes del Estado. Bueno, pero por lo mismo queríamos conocer también su perspectiva respecto a estas posibles soluciones, y queremos agradecerle además por esta conversación durante esta noche. Claudio Uribe, expresidente de la Asociación Nacional de Fiscales, en 3 oportunidades por lo demás, ahora renunciado eso sí al Ministerio Público, pero gracias por esta conversación durante esta noche acá en Cadena Nacional. No, de qué, gracias a ustedes.